Muchas gracias por acompañarnos, empezando con 32 asistentes en este taller breve sobre red neuronal por defecto. Hermanito, buenas tardes. Recién me uno. Gracias, qué amable. Qué bueno que estás por acá. Entonces, vamos a empezar entonces por aquí. Bueno, la manera de introducción, vamos a estar explicando algunos conceptos sobre, por ejemplo, red neuronal por defecto, rumiación, que está asociado con procesos depresivos y ansiosos y también con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si ustedes encuentran en sus familias ese tipo de problemas, o tal vez usted mismo ha experimentado algún tipo de trastorno relacionado con estos problemas, ¿verdad? Pues va a encontrar utilidad en la información del día de hoy. Para quienes se han conectado por primera vez a mis talleres, hay detalles muy bonitos que hemos estado compartiendo en los últimos meses. Por ejemplo, hemos estado presentando información en los talleres privados, en la consulta privada sobre sanar el niño interior, donde se explica mucho que la manera como nosotros fuimos amados, atendidos, cuidados, protegidos, ¿verdad? O por el contrario, abandonados, ignorados, influye mucho en la manera como nosotros nos vinculamos con otras personas. Amamos porque nos amaron. Somos expresivos y cariñosos porque de alguna manera aprendimos a ser así. Si nos cuesta mostrar amor, si nos cuesta decir un te quiero, un te amo, mucho podrá tener que ver, ¿verdad? Con la manera como nos trataban de niños, si nos tocaban o no nos tocaban, si nos abrazaban o no nos abrazaban. Y aunque muchas de esas cosas las podemos ir mejorando en la medida que pasan los años, la niñez, yo en lo personal creo que la niñez influye mucho y de hecho eso lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Con información muy reciente. Claro, no todo es culpa de los papás, ¿verdad? No podemos nada más estar mirando atrás para estar culpando. No es bueno siempre andar buscando culpables. Eh, Más importante es encontrar la manera de responsabilizarnos con lo que la vida nos ha dado hoy y ver de qué manera, pues ahora que estamos vivos, pues poder salir adelante. Se sabe que en el caso de los mamíferos, la única manera de que la mayoría de los mamíferos sobrevivan es porque alguien atendió sus necesidades básicas. Si tal vez alguno de los presentes ha guardado algún tipo de enojo, rencor, frustración, lo que sea, por la manera como sus padres lo trataron, bueno, por lo menos hay que agradecerle a la vida, ¿verdad? De que alguien suplió sus necesidades básicas en algún momento y eso le ha permitido estar con vida el día de hoy. Un niño abandonado por completo es un niño que se muere, no puede subsistir por sí mismo. Así que el hecho de que usted esté acá y que mucha alegría nos da a muchas personas, ¿verdad? Eso fue que gracias a que alguien le atendió. Entonces, todos los mamíferos tenemos ese comportamiento. Somos muy dependientes, ¿verdad? Ustedes han visto los pollitos, un pollito recién nacido sale caminando, rompe el cascarón y se va caminando. Y aún nosotros como seres humanos somos más frágiles. No podemos ni siquiera caminar cuando recién nacemos, ¿verdad? Necesitamos ese apoyo de los demás. Entonces, quiero empezar, ¿verdad? Con una frase de este escritor Nelson Torres, que se llama el libro La venganza del inconsciente. Y menciona algunos cambios que nosotros tenemos que hacer. La humanidad requiere, dice, la reingeniería de su pensamiento, trabajando adentro, transformando los resentimientos
en razonamientos. Las culpas en perdón. La decepción en responsabilidad. La agresión en ternura. La envidia en creatividad. La soberbia en goce y las neurosis en armonía. Solo entonces el inconsciente dejará de vengarse y todos podremos disfrutar de este hermoso planeta azul y nos lanzaremos a descubrir la extraordinaria arquitectura del universo, que es la otra jardinería brillante que espera por nosotros. Hay algunas cosas que se pueden reemplazar, ¿verdad? Está muy bonita esta frase que utiliza este autor. Pero también voy a resaltar el título de su libro, La venganza del inconsciente. ¿Algunos de ustedes ha escuchado esta frase? Sí. Si gusta, pueden levantar la manita o comentar por el chat. La venganza del inconsciente. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Bueno, lo que quiere decir esta frase es que todos en nuestra niñez tuvimos algunas carencias. Todos, algunos más que otros. Y de manera inconsciente nosotros buscamos la manera de reponer lo que no tuvimos. Y a veces nos convertimos un poquito en esclavos de nuestra niñez. Entonces, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un niño que no se vinculó bien con su padre, que su padre era muy frío, muy desatento, muy áspero, ¿verdad? Va a llevar al niño a crecer con algunos tipos de apegos distantes, tal vez con algunas inseguridades. Y no han notado de que a veces ocurre que incluso empieza a vincularse en un noviazgo ya en su etapa adulta, o se llega a casarse, con algo similar a lo que no tuvo en su niñez. Es decir, no le gustó lo que recibió en la niñez, pero de manera inconsciente busca lo que faltó. La venganza del inconsciente tiene que ver con esto. Las carencias que uno no, las carencias que uno tuvo en la niñez, ¿verdad? Quiere de alguna manera compensarlas en la etapa adulta. Si usted es una persona que tal vez vive muy endeudado y siempre pagando deudas, pero sin poder salir de ellas, bueno, tal vez la venganza del inconsciente ahí se manifiesta que usted tuvo muchas carencias en su niñez y que esa deuda que usted tiene que resolver emocionalmente con su niñez lo lleva a estar ahí en ese ciclo de vez tras vez, una repetición. Y eso se da en las relaciones de pareja, ¿verdad? Repeticiones con parejas diferentes. Uno dice, qué extraño, tengo un imán, ¿verdad? Para atraer ciertos perfiles. Tengo un imán para en los trabajos, repetir ciertas situaciones que hacen que me despidan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un inconsciente ahí que te regresa a la niñez muy a menudo. Y hasta que eso no se resuelva, hasta que no sane ese niño interior, no va a poder salir el adulto a afrontar el día a día con más fuerza, más energía, más ánimo, ¿verdad? Hay que resolver la niñez. Y parte de ello, bueno, en los talleres que hemos estado dando tiene que ver con eso, ¿verdad? Y los que vamos a seguir, de hecho, en noviembre, bueno, no sé cuándo van a ver esta grabación en YouTube, ¿verdad? Pero ahorita que estamos en el 2023, noviembre del 2023, arrancamos otra vez con el curso de emociones de 6 meses, ¿verdad? Para nuevos grupos. Entonces, todo eso tiene que ver con la niñez. ¿Cómo lo tocaban a usted? ¿Cómo se referían a usted? ¿Lo abrazaban? Si lo veían, le decían, mire qué niño más bonito, mira qué niña más bonita, qué inteligente, ¿verdad? O lo ignoraban, ¿verdad? Como el padre que estaba viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Y, papi, mira, mira, no, 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 estoy ahorita viendo el partido, ¿verdad?
Todo eso puede llegar a provocar, si es de manera repetitiva, heridas en los niños, ¿verdad? Ellos quieren que los vean, que los toquen, que los abracen, que les muestren cariño, especialmente viniendo de sus padres, ¿verdad? Se ha comprobado, ¿verdad? En estudios un poco crueles, ¿verdad? Que ya no se hacen, pero sí se hicieron en su momento incluso con changos, de que cuando a los monitos los dejan desprovistos de cuidadores afectivos, o sea, del todo, le quitan a sus cuidadores, entonces estos changuitos crecen con, estos monitos, con problemas en su desarrollo, ¿verdad? Porque todos los mamíferos tienen emociones, ¿verdad? Es lo que diferencia a los mamíferos, por ejemplo, de los reptiles. Entonces, lo mismo ocurre en el caso de nosotros. El amor que recibimos nos va a permitir afrontar nuestra vida adulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Siéntanse en la libertad de comentar o preguntar antes de continuar con el tema. Mi hermano Marco. Sí, estabas hablando muchas personas cuando tienen una deuda. Esto se debe a que realmente siempre hay un problema de carencia emocional que posiblemente hubo de la niñez y necesita ser, como dice, autocompensado por él mismo, ya que él nunca fue autocompensado en cierta forma. Sí, hay diferentes heridas en la niñez, ¿verdad? Unas pueden estar relacionadas con el abandono, la ausencia de los padres, ¿verdad? A veces no es ni siquiera que los padres a propósito quisieran abandonar, ¿verdad? A veces ocurre, por ejemplo, que se muere el papá y habían tres hijos, entonces la mamá tiene que salir a trabajar, entonces ahora los niños experimentan la ausencia del padre, pero también bastante la ausencia de la madre porque ya no está en casa, ahora está trabajando, ¿verdad? Si esto ocurre antes de los 6 años, puede tener una gran afectación en el niño, diferente que ocurriera después de los 6 años, que ya el desarrollo emocional del niño es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de heridas de la niñez y cada una de estas eh, puede traer repercusiones en nuestra edad adulta, por supuesto. Y eso pues le toca evidentemente, como lo acaba de mencionar Marco, ahora nos toca a nosotros asumir la parte adulta, ¿verdad? Lo que no me dieron, bueno, pues se hizo lo que se pudo, ni modo. Recibí lo que había, eso fue lo que la vida me trajo. Bueno, pero ahora ya soy un adulto que tengo que ver cómo logro compensar lo que no pudieron darme en mi niñez, ¿verdad? Pero sí, hay varias heridas emocionales que, que experimentan los niños. Las peores, ¿verdad? Pues obviamente el abuso, las violaciones también se dan en los niños, es de lo peor que puede recibir un niño, ¿verdad? Realmente hace estragos con sus emociones, pero bueno, también las terapias en esos casos pueden ayudarles bastante a salir adelante, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera todos tuvimos alguna que otra carencia. Difícilmente un niño reciba todo, lo que requiera al 100%, ¿verdad? Porque pues los padres son imperfectos y hacen lo que está al alcance. Por supuesto, hay algunos padres que sí brindan a los niños un ambiente de seguridad, pero sin sobreprotegerlo. Eso es lo bueno, ¿verdad? Brindarle seguridad sin que haya sobreprotección. Y eso hace que el niño, pues obviamente, se vincule con un apego seguro a otras personas también en su edad adulta, tenga buena autoestima y demás, ¿verdad? Freud hablaba que nosotros tenemos dos instintos básicos. Para los que les gustan los superhéroes, ¿verdad? Tal vez aquí van a encontrarse con Thanos, con una palabra que identifiquen. Bueno, Freud decía que Eros y Thanos eh, tenemos una pulsión de vida, una pulsión de muerte. Y el primero me estimula a amar, construir, tolerar, proteger.
bueno, según lo que decía esta fuente de información. El segundo me empuja o incita a odiar, destruir, etiquetar, rotular y abandonar. Si quieren más información sobre esto, ahí está el taller en mi canal que se llama Amor Propio o Autodestrucción. Cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, inconscientemente empiezan procesos de autodestrucción. Cuando no nos aceptamos, cuando nos vemos feos, cuando nos vemos insuficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no hay suficiente amor de uno por sí mismo, ¿verdad? Empiezan procesos de autodestrucción. Y bueno, eso sí tiene mucho que ver con el taller de hoy, ¿verdad? Cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos. Para poder ilustrarlo, les quiero poner un ejemplo. Un ejemplo que se llama La voz de mi conciencia, pero no les voy a compartir todo el cuento, que es un cuento que está en internet, ahí está la fuente de información, sino que nada más les quiero compartir la primera parte. Noten lo que dice. Dice, ¿qué lugar es este? Se dijo. ¿Cuánta oscuridad hay aquí, Dios mío? ¿Qué me está sucediendo? ¿Me estaré volviendo loco? ¿O quién sabe? Estoy soñando y no lo sé. Bueno, le contestó una voz muy lejana a él. Tú estás soñando, pero vas a despertar cuando comprendas que la vida no era como tú la entendías. ¿Quién me habla? Preguntó Bonifacio muy consternado. Soy la voz de tu conciencia y siempre he estado a tu lado. Pero no me conoces porque tus oídos siempre estuvieron dispuestos a escuchar las cosas que te producen alegría momentánea y satisfacción personal. Pero como ya llegó el momento de que nada te motiva, no tuviste otra alternativa que escucharme a mí. Lo cual ha sido algo mucho mejor, porque pronto vas a dejar de escuchar el ego absurdo que no te permite ser feliz. Así te harás un hombre sabio de verdad cuando tu conducta cambie. Eso fue un encuentro de ese personaje del cuento Bonifacio con su voz interna. Entonces, ¿cuándo ocurre esa voz interior, esa comunicación conmigo mismo que se conoce en la ciencia, en la psicología, como red neuronal por defecto? Cuando estamos en ciertos momentos de vagabundeo mental. Cuando nosotros estamos concentrados, prestando atención, activos, ¿verdad? En esa línea, estamos activando ciertas regiones del cerebro, pero cuando pues estamos en un momento donde no requerimos tanta atención, soledad, pocas distracciones, entra esa parte de la red neuronal por defecto donde empezamos a hablar mucho con nuestro interior, de manera inconsciente, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en ese cuento. Y como lo dice muy bien ese cuento, bueno, cuando tenemos momentos que se producen alegría o satisfacción, a veces no escuchamos esa plática con nosotros, pero cuando nada nos motiva, ahí sí aparece la voz neuronal por defecto. Entonces, un domingo en la tarde, para poner un ejemplo, ¿verdad? No como hoy que hay un taller, sino un domingo en el cual usted está solito, solita en casa, ¿verdad? Y los amigos no llaman y no hay nada bueno que ver en la televisión y ya no tienes nada que hacer porque tu casita está limpia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí empieza a hablar tú contigo mismo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué te dices en ese momento? No, pues qué bien que lo has hecho, has trabajado muy bien en la semana, qué buen trabajador que eres. Me fascina que te hayas hecho un buen guisado, tu comida favorita para comer en la noche. Bueno, en el caso de personas con depresión y ansiedad, las pláticas van un poquito más en no soy lo suficientemente bueno, esa regresión al pasado, ¿verdad?
todo lo malo que ha ocurrido, todo lo malo de la semana, la persona que no me prestó atención, etcétera, etcétera. Por lo general, la persona que eh, vive mucho en el pasado es una persona que puede desarrollar algún trastorno mental, ¿verdad? Emocional. No es bueno estar tanto tiempo en el pasado. Y nosotros estamos muy cargados de estímulos externos. Es decir, ahora con esto del mundo de las tecnologías y las redes sociales, las pantallas, los niños, los adultos están pero sobresaturados de estímulos. Entonces yo les pregunto, cuando usted siente frustración, cuando algo no marcha como le gustó y está usted solo, ¿a dónde va? ¿O qué hace? A lo mejor la mayoría de las personas, pues va a su teléfono para encontrar algún estímulo, ¿no? Un poquito de la droga. Y somos muy, muy, muy dependientes de las tecnologías, algunos de las redes sociales, que han sido creadas precisamente para ser adictivas. Se dice incluso que algunos creadores de las redes sociales no permiten que a sus niños se les cuide si el cuidador tiene un teléfono. O sea, casi que les ponen en el contrato, ¿verdad? El cuidador no puede contar con un teléfono mientras está realizando su trabajo. Hijos de los creadores de redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben el efecto que eso tiene en los niños, ¿verdad? Entonces, si usted ha decidido que será bueno posponer un poquito la influencia de estas tecnologías en los niños, pues magnífico. Le hace un bien a los niños, ¿verdad? Si por el contrario ha decidido que, bueno, su niño pues ya le da su teléfono a muy temprana edad, bueno, pues regúlelo. ¿Verdad? Dele, expóngale que hay tiempos en los que puede estar ahí y tiempos que no. Ya eso queda a criterio del padre, de la madre, pero está súper comprobado que el exceso de estímulos externos va a causar deficiencia en la corteza prefrontal, que tiene que ver con la zona de atención de nuestro cerebro, ¿verdad? Y obviamente, pues, el déficit de atención también va a tener un problema con esa zona. Hormonas como la dopamina y demás también van a estar relacionadas con ese tipo de estímulos, ¿verdad? La dopamina es una, bueno, como todas las hormonas son buenas, pero hay cierta dopamina que producimos ante buenos estímulos, como el hacer ejercicio, y hay otro tipo de dopamina que se produce, como en el caso de las adicciones. Y el problema es que hay algunos expertos que consideran que llega el momento en que agotamos nuestra dopamina, que la acabamos, ¿verdad? Por el exceso. Las redes sociales tienen mucho que ver con ello y todos los otros tipos de adicciones. Entonces, hablando de la red neuronal por defecto, Default Mode Network, por sus siglas en inglés, fue acuñada por Marcus y es una red funcional prominente, caracterizada por una importante actividad intrínseca de un set de regiones cerebrales que están activas cuando el individuo mantiene actividad de vagabundeo mental y disminuyen su actividad cuando el individuo ejerce actividades perceptivas o motoras. Entonces, ¿qué sería lo contrario del vagabundeo mental? Bueno, moverse, ¿verdad? Hacer ejercicio. Entonces, básicamente así se conoce en la ciencia. Cuando yo estoy solito conmigo mismo y no hay mucho que hacer, ahí entra la red neuronal por defecto, que probablemente ya la hemos conocido desde hace muchos años, como esa vocecita interna, ¿verdad? Esa voz interior. Entonces, yo les quisiera poner un ejemplo. He conocido personas que son así, ¿no? Viene una visita a la casa o va a tener huéspedes en casa y entonces como es todo el proceso de alistar la casa,
limpiar y demás porque llegan las visitas, ¿verdad? En algunas ocasiones he encontrado personas muy ansiosas ante esta situación. Pero bueno, la cosa es que lo que sí es encomiable y admirable es que hacen unos preparativos, ¿verdad? Para tener huéspedes. Entonces yo les pregunto, si ustedes pudieran invitar a alguien a su casa emocional, por decir así, a su voz interior, y usted supiera que alguien le va a visitar, ¿qué encontraría? ¿Limpieza, higiene o caos? Entonces llega alguien, entra y dice, ¿y eso qué es? Ah, no, es que esa es una expresión que yo utilizo conmigo mismo, pero es muy grosera, está ahí colgada. Ah, pero no hay problema porque no la utilizo con las demás, nada más la utilizo conmigo mismo. A veces somos así, ¿verdad? Somos muy respetuosos con las personas de afuera, pero en ese vocabulario que nosotros utilizamos con nosotros, somos bien rudos y hasta faltos de respeto. Entonces, en las terapias me encuentro con que en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando una persona está gordita, le dicen que es pig, una cerda, ¿verdad? Bueno, ella misma se dice a sí misma. O en otros lugares de habla hispana, ¿verdad? Se dice que es una vaca, así mismo, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje no lo utilizaríamos con otras personas, porque a lo mejor hasta nos topamos con una persona que se enoje, ¿verdad? Si le dijéramos así. Pero con nosotros mismos, ahí sí somos muy, muy rudos y poco respetuosos. Entonces, volvemos a la pregunta. Si usted pudiera colgar sus recuerdos en su casa emocional, su plática, e invitar a alguien y le dijera, bueno, quiero que venga esta tarde, este domingo en la tarde, a que me visite, a que vea cómo vivo en mi conversación interna, ¿qué se encontraría, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que hay que corregir, ¿verdad? Que escúchese cuando usted está solita. Escúchese cuando está en ese proceso de vagabundeo mental. ¿Qué se dice? ¿Verdad? Y en este taller les voy a dar un tip sencillo, ¿verdad? Para corregir ese tipo de plática interna, ¿verdad? Bueno, cuando se les pregunta a ciertos participantes qué pensaban en los momentos de reposo, se determinó que correspondía a una mezcla de recuerdos, planes futuros, pensamientos y experiencias personales, es decir, actividad introspectiva hacia adentro o autorreferencial. ¿Ven? Ahí está la red neuronal por defecto funcionando en su totalidad. Todo hacia adentro. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, es este cuadro de la psiquiatra Marian Rojas del libro Encuentra tu persona vitamina, que también mucho de esa voz interior, como les comentaba, viene de la niñez. Entonces, ella le llama la grabadora de la infancia. Entonces, imagínese que usted apretara un botoncito como las grabadoras antiguas y empezara a grabarse todo lo que escuchaba antes de los 6 años. Entonces, ella dice, cómo nos hablaban nuestros padres, cómo se hablaban y comportaban entre ellos y cómo hablaban de nosotros. 3 puntos. Antes de los 6 años. De los 0 a los 6 años. Y eso es lo que constituye el 50% de nuestra voz interior ahora. La mitad viene de ahí. Y el otro 50% viene después de los 6 años. El primer 25% de los 6 a los 12 años y el resto de la vida el último 25%. ¿Verdad? ¿Cómo te trataban los padres? Qué bonito, qué niño más bonito, qué niña más bonita, qué inteligente, qué bien hecho, te felicito, te abrazo, te aplaudo. Entonces, pues todo eso se va grabando, ¿verdad?
De igual manera, en los hogares, ¿verdad? Que se utilizaba el tipo de plática de no sirves para nada, etcétera, 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 para no entrar mucho en ese tipo de vocabulario. Entonces, pues obviamente también eso se va grabando en el niño. Esa voz interior, esa grabadora. Y por lo tanto, ya al final de este recuadro menciona que la voz interior se divide en dos partes: la autoestima, cómo te tratas a ti mismo, que autoestima viene de un origen del valor que yo me doy, ¿verdad? Y tu seguridad para tomar decisiones, que va a determinar tu comportamiento, que constituyen los cimientos emocionales, ¿verdad? Entonces, tal vez mucha de ese diálogo que tenemos en ese periodo de vagabundeo nos va a recordar, por supuesto, a nuestra infancia. Y hay un libro que es de James Allen, así como un hombre piensa. Él menciona: los pensamientos en la mente nos hacen lo que somos, nos forjan y modelan. Si albergas en tu mente pensamientos inferiores, el dolor te seguirá como sigue el arado al buey. Si en cambio tus pensamientos son elevados, te seguirá la dicha como tu propia sombra. Es un hecho. Es decir, todos nosotros estamos en un proceso de construcción permanente. Somos constructores de gran parte de nuestro futuro, de gran parte de nuestro día, de muchas cosas. Todo es un proceso de construcción. Así como todo el universo, ¿verdad? Todas las casas, toda construcción física se lleva a cabo después de un plano, ¿verdad? De un diseño. De igual manera, lo que a nosotros nos ocurre en el día a día, a lo mejor es en gran parte una construcción de lo que yo estoy pensando. Así de fácil. Y James Allen decía que nuestra mente es como un jardín. Entonces uno podría decir, bueno, pero yo mm, no sé, yo podría decir, ¿cómo hago para cuidar el jardín? Bueno, los que han tenido jardinería saben que tan solo en unos pocos días o semanas que se deje las plantitas expuestas al clima, por ejemplo en días lluviosos, son momentos para que se llenen de hierba, para que llegue el hongo, para que lleguen los insectos. Y a veces algunas personas de un día para otro pueden observar, tan solo en la noche, cómo los insectos acabaron con una planta, ¿verdad? Entonces James Allen menciona que nuestra mente es como un jardín. Tal vez lo que pudiera ocurrir es que no logramos superar algunos trastornos porque dejamos al azar el cuidado de ese jardín. Es decir, creemos que un jardín se va a cultivar solo, va a crecer solo, va a dar flores y frutos sin la intervención de una persona que lo esté cuidando. Y así en esa metáfora, ¿verdad? Podríamos creer de que nuestra mente va a avanzar hacia un estado positivo simplemente dejándola al azar. Y eso no es cierto. Es decir, si nuestra mente no la llenamos con cosas positivas, automáticamente se va a llenar de maleza. Tenemos que empezar en un proceso de construcción diario, permanente. ¿Qué le estoy llevando yo a la mente, ¿verdad? Por medio de lo que leo, veo, escucho, la gente que me rodeo? Y por supuesto, ¿qué le estoy alimentando a mi mente por medio de esa conversación que tengo conmigo mismo cuando estoy solo? Repito lo que me dijo mi mamá, mi papá, en expresiones donde tal vez se indicaban que yo era suficiente.
Entonces, no es extraño que posteriormente aparezcan procesos de inflamación, de dolor, de indigestión, de dolores de espalda, ¿verdad? Etcétera. Porque estoy permitiendo que mi mente se llene de maleza, dejándola al azar. Algo que me gusta mucho, bueno, a los que han estado conmigo en los talleres, es que James Allen cita, bueno, pone como base de su libro Proverbios 23:7, que la primera parte de la traducción de los 80, de la traducción del Nuevo Mundo, menciona eso, ¿verdad? De que así como el hombre piensa, eso es. Y bueno, en ese texto, James Allen basó su libro comparando a la mente con un jardín que merece ser cuidado, limpiado y cultivado, ¿verdad? ¿Estamos haciendo eso nosotros con nuestra mente? Bueno, hay que nutrirla, ¿verdad? Cada día ese tipo de talleres, ese tipo de trabajo va a contribuir mucho a ese efecto. Bueno, entonces aquí también entra el término rumiación. Bueno, si lo habláramos así en su significado original, según la Real Academia Española, es el acto de masticar por segunda vez, volviendo a la boca el alimento que ya estuvo en el depósito. Que a este efecto tienen algunos animales, como por ejemplo la vaca. La vaca hace ese trabajo de rumiación, ¿verdad? Para poder digerir el pasto. Pero en psicología es darle vueltas a un pensamiento, a una idea o a un posible problema de manera inconsciente y casi obsesiva, provocándote cierto malestar y haciéndose realmente complicado poder parar y salir de esta situación. Entonces, notan que tanto en procesos ansiosos como depresivos ocurre mucho lo que es la rumiación. Está directamente relacionado en la psicología con ambos trastornos, ¿verdad? Que la persona está vuelta y vuelta y vuelta a pensamientos de tipo negativo. Y vamos a poner un ejemplo que a lo mejor se van a identificar un poquito con eso. Hoy en la oficina he escuchado por casualidad un comentario negativo entre dos compañeros. E inmediatamente después empiezo a pensar que estaban hablando de mí y que esto solo puede significar una cosa, mi despido. Así pues, así pues estoy durante una semana rumiando esa idea en la cabeza, pensando en ello constantemente todo el rato, a todas horas, sintiéndome realmente mal, con cierto nivel de ansiedad y sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que escuchamos algo, vemos algo, nos dijeron algo, y estamos ahí, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, masticándolo, ¿verdad? Regresándolo? Entonces, rumiar es justo esto. Una persona puede pasar un largo rato, toda la tarde o incluso durante semanas, dándole vueltas a una idea o a un pensamiento que no es capaz de controlar ni de conseguir que se aleje y que sacado de contexto suele ser bastante improbable. Rumiación. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Bueno, aquí les vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted está sentado en un parque. Ustedes han visto cómo los pajaritos hacen los nidos, ¿verdad? ¿Verdad? Como ese que está ahí llevando un poquito de paja, ¿verdad? Buscando cositas secas para hacer su nido. Entonces, imagínense que usted está en el parque y un pajarito se pone sobre su cabeza. Y usted dice, bueno, pues lo quita, ¿verdad? ¿Qué pasa, no?
Pero usted sigue platicando, está en una plática muy buena, muy amena, ¿verdad? Y el pajarito regresa, pero esta vez, como usted está tan inmerso en la plática, ¿verdad? Deja que el pajarito le ponga una pajita. Y se va el pajarito. Ya lo ve regresar y ya le va poniendo la segunda pajita. Y así, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Ahora yo les pregunto, ¿qué está haciendo el pajarito? Unido, ¿verdad? Entonces, esto aplica precisamente en lo que tiene que ver con la comunicación conmigo mismo. Si yo permito a la primera, tratarme mal, si yo permito a la primera decir, soy insuficiente, o cómo es el tipo de pláticas que puede tener una persona, nadie me quiere, nadie me acepta como soy. Bueno, ya el pajarito empezó el nido. Eso va a crecer, 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 ¿no? Y va a empezar a manifestarse con enfermedades, inflamación, que estoy empezando a somatizar. Entonces, lo ideal sería que desde la primera vez que yo percibo ese tipo de pensamientos, tengo que cortar, erradicar, ¿verdad? No hay otro camino. Esto no se puede hacer de a poquitos. Esto simplemente es de cortar inmediatamente. De hecho, algunos psicólogos mencionan ver como un enorme letrero rojo, ¿verdad? Un alto, de manera imaginaria, ¿verdad? Decir, alto, aquí ya. Aquí se acaba esto, ¿verdad? Aquí se acaba ese tipo de crítica, de juicio tan severo que me hago conmigo mismo, ¿verdad? O ese tipo de estar recordando tanto todo lo malo que viví, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sí le pediría a alguien que si quiere comentar algo, preguntar algo, pues puede aprovechar este ratito sobre Bien. este tema antes de seguir con la información. Hermano, ¿cuál fue el texto que usted citó de Proverbio? Gracias, Gladys. Proverbios 23:7 de la traducción de los 80. Permítame un momentito, y aquí ya oscureció, para encender la luz y mostrarles otra referencia relacionada con ese texto. Ya vengo. Entonces, a los que les gusta la Biblia, ¿verdad? Y creo que aquí somos casi la totalidad. En esa traducción antigua, más o menos antigua, Proverbios 23:7, porque como quien ha calculado dentro de su alma, así es él. ¿Qué dice la Despertar del 81, 22 de abril, página 7? Ahorita se las mando por chat para los que no pudieron anotarla. Despertar del 81, del 22 del 4, página 7. Y ahí lo tienen en el chat. ¿Qué dice esa revista? Tenga pensamientos positivos y obtendrá resultados positivos. Bueno, no lo estoy leyendo textualmente, ahora dice algo similar. Tenga pensamientos negativos y obtendrá resultados negativos. Era donde yo les decía, ¿verdad? Estamos en un proceso de construcción permanente. ¿Que nos fue mal en el día? Bueno, ¿cómo empezó usted mentalmente en el día? La psiquiatra Marian Rojas dice que la neuroplasticidad, es decir, eh, la creación de nuevas conexiones neuronales, solamente se da cuando la persona empieza el día con una actitud positiva. Entonces, cuando nosotros no tenemos la actitud para empezar el día, para arrancar, ya a partir de ahí todo el día ya lo hemos destruido, ¿verdad? Ya lo hicimos añicos. La única manera en que un día funcione bien es cuando yo amanezco con la energía positiva para afrontarlo.
Claro, a veces llegan situaciones externas, ¿verdad? De camino, que nos irritan, nos enfadan, nos enojan, nos frustran, ¿verdad? Pero bueno, volvemos al ejemplo del pajarito, ¿verdad? No me puedo quedarle, no puedo quedarme ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, o de lo contrario, me voy a hacer daño. De lo contrario, me voy a enfermar. Y bueno, para finalizar ese breve taller, ¿verdad? Cito lo que dice Víctor Frank: una vida sin sentido no tiene sentido para ser vivida. Entonces, es muy importante que todos nosotros em, encontremos una pasión por la vida. Y si la hemos perdido, que recuperemos esa pasión, ese sentido de existencia, ese deseo de dar de nosotros a otras personas, ese deseo de compartir, ese deseo de crecer, ¿verdad? Pero también ese hábito de aceptarnos a nosotros como somos, sin estar tanto en nuestro pasado, sino viviendo el presente para construir un futuro, sin victimizarse, ¿verdad? Sin creer que soy el único que le pasan las cosas malas, ¿verdad? Cuando cada día, pues todas las personas estamos enfrentando un mundo difícil y hay personas que logran construir de manera positiva desde los pensamientos positivos, ¿verdad? Entonces, con 39 asistentes, ¿verdad? A este pequeñito taller que les quise compartir el día de hoy, voy dejando hasta acá la grabación para quedarme un ratito más con los presentes.